Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una visión profética que tiene, más de 2500 años. Así es. La fuente es un texto del Libro de Mormón, específicamente el capítulo 14 de 1 Nefi, que se calcula fue escrito por allá del 600 a.C. Y nuestra misión es analizar a fondo una visión que dibuja un futuro totalmente polarizado, un conflicto a escala mundial y quizás lo más curioso, un relevo de antorcha profética entre dos figuras clave. Y es que no es una visión cualquiera, ¿eh? La forma en que está construida es casi tan reveladora como el contenido mismo. Es, digamos, una hoja de ruta del futuro que conecta épocas y textos de una manera muy audaz. Totalmente. Es como armar un rompecabezas donde no te dan todas las piezas al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a desglosar esta visión y explorar sus implicaciones según lo que nos cuenta la fuente. Adelante. El punto de partida es radical. O sea, olvidémonos de cientos de religiones o filosofías. La visión dice que, al final de los tiempos, el mundo se divide en solo dos bandos. Solo dos. Sí, no hay más. Por un lado, la Iglesia del Cordero de Dios. Y en la otra esquina, con una reputación complicada, la Iglesia del Diablo. Y para que no quede ninguna duda, el texto le añade otros nombres, ¿no? Claro, le dice la Iglesia grande y abominable, o la gran ramera. O sea, no se andan con rodeos. Para nada. Es un dualismo absoluto, casi maniqueo. El texto no deja ningún espacio para la ambigüedad moral, para los tonos de grises. Cero. Lo cual ya es una declaración de intenciones muy potente. En un mundo tan complejo, esta visión lo simplifica todo a una elección. Blanco o negro. ¿Perteneces a un bando o al otro? Ajá. Y es muy específico al decir que la Iglesia del Diablo no es solo una más, sino la más abominable de todas las demás iglesias. Establece una jerarquía del mal muy clara. Claro, no es solo mala, es la peor. Y además el texto parece culparla directamente de la situación del otro bando, ¿cierto? Sí, y ese es un punto clave para entender el conflicto que se vecina. La visión establece una relación de causa y efecto. O sea, la razón por la que la Iglesia del Cordero tiene dominios pequeños y está dispersa es por la acción directa de esta otra organización. no es que una sea menos popular. No. Es que una está activamente suprimiendo a la otra. Desde el principio nos presentan un escenario de David contra Goliat, pero a escala planetaria. Un gigante global contra un grupo pequeño y oprimido. Ok, entonces, si el mundo está partido en dos con estas fuerzas tan desiguales, uno se pregunta, ¿dónde queda el resto de la gente? La visión parece tener una respuesta para ellos. Para los que llama gentiles. Exacto. Y los pone en una encrucijada, casi existencial. Su destino depende por completo de cómo reaccionen a un mensaje divino. Se les presentan dos caminos muy claros. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es el camino positivo, digamos, el de la aceptación. Si escucharen al Cordero de Dios, el texto promete que sus tropiezos serán quitados. Es una promesa de claridad. De quitarles los obstáculos para entender. Eso es. Pero, si eligen el otro camino, ahí las cosas se complican. Si endurecen sus corazones, la visión dice que Dios iniciará una obra grande y maravillosa. Y esa frase, que suena tan positiva, esconde algo, ¿verdad? Esconde una trampa, sí, porque no parece ser lo que uno esperaría. Para nada. Es una de las partes más fascinantes del texto. Esa obra grande y maravillosa actúa como una espada de doble filo. ¿En qué sentido? En que no es una intervención con un resultado único y feliz para todos. Puede llevar a la paz y vida eterna, pero también puede hacer todo lo contrario, entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes, lo que termina en su destrucción tanto temporal como espiritualmente. Pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo puede la misma acción de Dios llevar a la salvación para unos y a la destrucción para otros? ¿Qué nos dice eso sobre cómo funciona el poder divino en esta visión? Buena pregunta. Lo que sugiere el texto es que esta obra divina no impone un resultado, sino que actúa como un catalizador. ¿Un catalizador? Sí, magnifica e intensifica la inclinación que ya existe en el corazón de la persona. Si ya te inclinas hacia el bien, te impulsa hacia la vida eterna. Pero si tu corazón ya está endurecido, acelera tu caída al abismo. Entiendo. La responsabilidad final, según esta visión, sigue recayendo en la elección humana.
no en la naturaleza de la intervención. Dios pone la prueba, pero la calificación final depende de uno mismo. Es como un revelador de intenciones. Y claro, si las intenciones de muchos son malas, eso nos lleva directamente a un conflicto abierto. A una guerra total. Y si las fuerzas son tan desiguales, con los santos siendo tan pocos, ¿cómo se resuelve esto? Están destinados a perder. Lógicamente parecería que sí. El texto describe una persecución global con la madre de las abominaciones yendo tras los santos de Dios por todo el planeta, y recalca su debilidad numérica. Son pocos en número y están dispersos sobre toda la faz de la Tierra. O sea, humanamente hablando, es una causa perdida. Totalmente. Pero claro, en una visión profética, la lógica humana no siempre es el factor decisivo. Y justo en ese momento de máxima debilidad, algo cambia. Exacto. Ocurre una intervención divina directa. El texto dice que el poder del Cordero de Dios desciende sobre ellos. No los deja solos. Y lo más interesante, lo que cambia por completo las reglas del juego, son las armas que reciben. Esto me encanta. No son espadas láser ni ejércitos de ángeles con armadura. Las armas son distintas. Completamente distintas. La fuente es muy poética y específica. Cito textualmente. Están armados con la justicia y el poder de Dios en gran gloria. ¡Wow! Pensemos en eso un momento. Sus armas no son materiales, son conceptuales. Son virtudes convertidas en poder. Justicia y poder de Dios en gran gloria. Eso redefine por completo lo que significa una batalla, ¿no? Por completo. No se trata de quién tiene más soldados o mejor tecnología, sino de quién tiene la razón moral y el respaldo divino. Exactamente. La visión sugiere que este conflicto final no se gana en un campo de batalla físico, sino en uno espiritual y moral. La victoria no depende de la fuerza bruta, sino de la rectitud. Y esa gran gloria con la que se describe Sugiere que es algo visible, abrumador. Una manifestación que compensa con creces cualquier desventaja numérica. Es una redefinición total de lo que significa ser poderoso en este escenario apocalíptico. Ok, entonces tenemos esta batalla cósmica donde el bien gana con armas espirituales. Parece el final perfecto. Pero justo cuando crees que ya sabes cómo termina la historia, la visión da un giro de 180 grados. Un giro total. Al profeta, a Nefi, que está viendo todo esto, un ángel le dice, Que deje de escribir. y se lo dice 2 veces, para que quede claro, no lo escribas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es un secreto demasiado grande. Claro, ¿qué pasa? Y la respuesta es fascinante. No es que sea secreto, es que simplemente no es su trabajo. ¿Cómo que no es su trabajo? La tarea de registrar el resto de la visión ya está asignada a otra persona. Hay un plan, una distribución de responsabilidades proféticas. ¿Y se sabe quién es esa otra persona? Sí, el texto lo revela. Lo llama el apóstol del Cordero de Dios. Y da su nombre, Juan. Espera un momento. ¿Juan? ¿Te refieres a Juan, el del libro de Apocalipsis en la Biblia? El mismo. Pero el texto está creando un puente directo entre estos 2 libros que están separados por casi 700 años de historia. Precisamente, es uno de los puntos más audaces de la visión. Establece que Nefi, por allá del 600 a.C., y Juan, casi en el 100 después de Cristo, vieron esencialmente la misma continuación de la historia del mundo. Pero solo a uno se le permitió escribirla. Solo a Juan se le dio el encargo de escribirla para la posteridad. La visión incluso elogia los futuros escritos de Juan, diciendo que serán claras y puras, y las más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres. Pero aquí hay un detalle que me vuela la cabeza. El texto dice que las revelaciones de Juan, o sea, lo que conocemos como Apocalipsis, serían selladas para aparecer en su pureza después de que apareciera el libro de Mormón. Ajá. Eso no implica que, según esta visión, durante siglos la gente ha estado leyendo el Apocalipsis de forma incompleta. ¿O sin todo el contexto? Esa es la implicación directa. Sugiere una secuencia reveladora muy deliberada. El texto de Nefi se presenta a sí mismo como una especie de clave o contexto necesario para entender plenamente el texto de Juan. ¡Wow! Y para añadir más misterio, la fuente dice que lo que Nefi vio, pero no pudo escribir, está en la porción sellada del libro de Mormón. O sea que habría 2 registros del mismo final de la historia. Exacto. El de Juan,
que está en la Biblia, pero que se entendería en su pureza más tarde, y el de Nefi, que existe, pero está sellado, no disponible. Es como un sistema de conocimiento con distintos niveles de acceso. ¿Y cuál es la llave para desbloquear todo esto? ¿Hay alguna condición para que esas revelaciones de Juan finalmente se entiendan en esa pureza de la que habla el texto? Sí, y esa es la conclusión de todo este relevo profético. La condición es explícita. ¿Y cuál es? Estas revelaciones se darían a conocer cuando la gente comenzara a creer en el Libro de Mormón. Se establece una dependencia directa. La aceptación del texto de Nefi es la condición previa para la plena comprensión del texto de Juan. Es un concepto de revelación escalonada. Por etapas, sí. Una verdad se construye sobre la aceptación de la anterior. ¿Qué estructura tan increíblemente compleja? A ver, para recapitular. Hemos visto una visión de un mundo partido en dos. Un conflicto global que se gana con poder espiritual y no con ejércitos. Ajá. Y un relevo profético entre Nefi y Juan, donde un texto antiguo se convierte en la llave para entender otro. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, el tema central que emerge es que el conocimiento divino, según este modelo, se revela de forma secuencial y condicional. No es un libro que se entrega abierto de par en par. Para nada. Es un proceso. Y lo que es más importante, su manifestación completa depende de la fe o la aceptación previa de otra parte del mensaje. Es como si para poder leer el capítulo 2 de una historia, primero tuvieras que leer y creer en el capítulo 1. Un desbloqueo de conocimiento que se activa con la fe. Exacto. No es un acceso universal e incondicional. La visión de Nefi, según lo que ella misma argumenta, actúa como una puerta de entrada. Y la creencia en ella es la llave que abre la puerta al entendimiento más profundo de la visión de Juan. Es una teología de la revelación en constante progreso. No es algo estático y terminado en el pasado, exacto. Lo que nos deja con algo en que pensar. Esta visión sugiere que cierto conocimiento profundo solo se revela cuando ya existe una base de creencia. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia, que va más allá de este texto. Claro. ¿Cuál es la relación real entre la fe y el entendimiento, no solo en un contexto religioso, sino en cualquier búsqueda de conocimiento? ¿Cómo decide una persona, o incluso una cultura, que está lista para acceder a una verdad que antes consideraba inalcanzable, o simplemente que no existía?